Son las Onda 3 Vasca. minutos. Saludamos a todos los oyentes de la radio Onda que Vasca y cuenta. también a todas las personas que puedan estar viéndonos ahora a través de las webs de todas las cabeceras del Grupo Noticias. La historia nos ha citado aquí en Sabin Etxea, donde estamos, concretamente en el hall que está al lado del salón de actos. Vamos a saludar, en primer lugar, a quien ejerce de anfitrión, Andoni Ortuzar, presidente, recién reelegido presidente del Euskadi Buru Batzar. ¿Qué tal, Egunon? Egunon, osondo ongi etorriak. Y agradecemos especialmente el esfuerzo que ha hecho para estar hoy también con nosotros el lehendakari Iñigo Urkullu. ¿Qué tal? Egunon. Egunon, oso ondo, eta hala espero dut guztiok ere egotea. Bueno, pues decíamos, yo hacía una pequeña broma, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia, un poquito de historia sí, ¿no? Porque es la primera vez que ambos participan en lo que podemos decir una entrevista conjunta. Sí, así es. Nunca había coincidido en una entrevista con otra persona que compartiera entrevista y, por lo tanto, tampoco con el presidente del Partido Nacionalista Vasco en estos momentos, pero es un honor y la verdad es que espero estar a la altura de las circunstancias. Sí, bueno, es una bonita ocasión, ¿no? Y además lo merece el 125 años de nuestro partido. El lehendakari ahora es lehendakari, pero antes estuvo en esta casa en unos años muy trascendentales, así que para mí un auténtico placer, o sea, de compartir con alguien una entrevista con el lehendakari, que voy a discutir muy poco. Sí, porque, además, para que nadie se llame a engaño, lo que nos ha traído aquí es ya el final de la celebración del 125 aniversario de EAJ-PNV. Nos centraremos en ello. Habrá, por supuesto, también, y espero que me lo permitan, preguntas de actualidad, pero hacia el final, ¿no? Nos vamos a centrar, si les parece, de momento en el aniversario que ha coincidido, lehendakari, en el peor año, ¿no?, para celebrarlo. Bueno, en 125 años de historia de un partido, y en nuestro caso ha habido muchas circunstancias, muchas vicisitudes, desde otras pandemias que han tenido lugar aquí en Euskadi, en vida ya del Partido Nacionalista Vasco, como también, obviamente, guerra, exilio, como otras circunstancias también que han podido afectar a la historia del Partido Nacionalista Vasco, como al conjunto de la sociedad, al conjunto del pueblo, como el terrorismo. Hemos vivido situaciones de crisis de sectores llamados tradicionales en la industria, crisis financieras. Hemos tenido de todo. Por lo tanto, sí es verdad que abordamos el final de este 125 aniversario en un año muy difícil, muy complicado, en una crisis planetaria, una crisis global, como consecuencia de una pandemia, pero afortunadamente yo creo que, a diferencia de lo que han sido otras situaciones tan difíciles que hemos tenido que sufrir como sociedad y también como partido, pues con todas las desgracias que venimos acumulando como consecuencia de esta pandemia, sin embargo, tenemos una situación mucho mejor que la que han podido conocer nuestros predecesores en esos tiempos de crisis, sean unas u otras. Eso tampoco hay que perderlo de vista, pero sí que la pandemia ha condicionado inevitablemente lo que hubieran querido hacer y no han podido hacer para celebrar estos 125 años. Yo el otro día decía que lo que no había conseguido ni Franco, que era que no se le celebrara, por ejemplo, el Aberri Eguna, pues lo ha conseguido tristemente esta pandemia, ¿no? Es verdad que nosotros teníamos muchas expectativas puestas en el 2020, que es un número redondo. Teníamos el 125 aniversario, la Asamblea General del partido, que la celebramos cada 4 años, que la hemos pospuesto. Por lo tanto, vamos a intentar alargar estas celebraciones del 125 aniversario al 2021. Este mismo espacio donde estamos hoy, que para el lehendakari Urkullu, como para mí, pues es un espacio muy querido, pero lo va a ser mucho más. Y va a ser una parte del Museo del Nacionalismo Vasco, ¿no?, que era un proyecto que teníamos en mente cuando él estaba en el Euskadi Buru Batzar y yo en el Bizkai Buru Batzar, de hacerlo de la mano de la Fundación Sabino Arana, fuera del edificio de Sabin Etxea. La crisis, la anterior, porque venimos de crisis sucesivas, la crisis anterior nos hizo desistir de aquel proyecto porque no teníamos dinero para afrontarlo.
pero dándole vueltas al magín, pues se nos ocurrió utilizar la propia Sabin-Etxea como entorno museístico, y sois, para que los oyentes de la radio, los que estén por la web, lo estarán viendo, pero va a ser un espacio expositivo en el que vamos a tener las joyas de la corona de esta casa, pues el primer diseño de la Ikurriña, las primeras actas de fundación del partido, carteles, todo lo que ha sido un poco nuestra historia, ¿no? Que le va a dar a Sabin-Etxea también un carácter de casa de puertas abiertas permanentemente. Así que, bueno, ha habido cosas negativas, pero hemos aprovechado también el tiempo para hacer cosas nuevas y proyectos, y para llevar adelante proyectos como este, que en los próximos meses, en cuanto ya la normalidad, la gente se pueda mover con seguridad y normalidad, pues abriremos a todo el mundo ya. Luego nos centraremos en ello, y somos de alguna manera privilegiados, porque el viernes, cuando llegamos aquí a hacer las mediciones y a ver cómo íbamos a hacer la escenografía, todavía no había nada, o sea que esto ha sido en tiempo récord. ¿Cómo llega el Lehendakari, el PNV, a su 125 aniversario? ¿En qué estado de salud? Bueno, para poder llegar al 125 aniversario hace falta dos cosas. Una, poder llegar a cumplir dicho aniversario, dicha efemérides, y segunda, llegar bien. Y el Partido Nacionalista Vasco afortunadamente llega con una salud extraordinaria, llega unido, llega con una claridad de ideas también en lo que es la democracia social, por la que tiene que trabajar también en el presente y de cara al futuro con las próximas generaciones. Hemos vivido situaciones muy complicadas también en el seno del Partido Nacionalista Vasco a lo largo de estos 125 años de historia, y eso nos ha fortalecido internamente, y es el reflejo lo que hemos visto en el proceso interno también a lo largo de estos últimos meses, tanto en lo que es la renovación de la Ejecutiva Nacional con su presidente al frente, como también las ejecutivas territoriales, el proceso también de debate sobre lo que pueda ser reforma de estatutos o lo que son también los trabajos de ponencias. Yo creo que es el fiel reflejo de un partido que llega con 125 años de historia a sus espaldas, algo que bueno, pues es muy difícil en un contexto como el siglo XXI, en esta tercera década ya en la que estamos, que un partido tenga esta veteranía, este saber acumulado, y que pueda seguir poniéndolo en práctica. Porque vicisitudes, y ya solo contando desde el momento en el que ustedes se afiliaron hasta hoy, han vivido unas cuantas y han pasado unas cuantas. Ha habido momentos de muchísima turbulencia, y curiosamente yo reflexionaba el otro día, este proceso interno sí que ha sido complicado por la pandemia, pero ha sido más tranquilo que lo que solíamos tener en mente, ¿no?, anteriormente. Seguramente porque de los disgustos se aprende más que de las épocas de bonanza, ¿no? Y es verdad, recordabas, nosotros somos coetáneos, nos afiliamos y empezamos en EGI al mismo tiempo, allá por los años 76-77. La salida de la transición fue muy convulsa para todos los partidos y para la política. Yo siempre me acuerdo que yo estaba un poco obsesionado, yo soy de la zona minera, y ahí no había mucha gente del PNV entonces, pero bueno, en casa éramos todos, pero yo no conocía a más gente del PNV, o sea, era una cosa, éramos unas pocas familias, y yo decía, bueno, pero esto del PNV será de futuro, tendrá, aparte de mi sentimiento, esto, ¿no? Porque te decían, eras el partido de los viejos, de los burgueses, de no sé qué, yo no sentía eso, pero... Y bueno, fuimos a Aralar y nos dimos cuenta que éramos muchísimos y muchísimas, y que además éramos de todos los ámbitos, de los 4 puntos cardinales de Euskadi, y que éramos gente pues de lo más variopinta, ¿no? Para mí eso fue un descubrimiento. Luego es verdad que enseguida tuvimos problemas, hubo la crisis de Vizcaya, luego estuvo la escisión del 87. Yo creo que aquello nos vacunó, a nuestra generación nos vacunó para que en el partido no pudiera volver a pasar eso, por lo menos que no fuera por la acción de nosotros, de aquella generación, y creo que lo hemos puesto en marcha con bastante sentido común, y ha sido un principio que nos ha inspirado, ¿no? Que la fortaleza de este partido está en su unidad, aquel eslogan de Batasuna ta indarra, unidad y fuerza, ¿no? Al final ese eslogan yo creo que ha mutado en Batasuna da indarra, la unidad es la fuerza, y a partir de entonces yo creo que hemos hecho todos los que hemos estado al frente del partido
hasta ahora hemos hecho siempre un esfuerzo por preservar la cohesión interna, la unidad interna, por encima de los personalismos. La política a veces es muy personalista, muy individualista, y estamos viendo ahora pues que va hacia liderazgos personales muy fuertes. Eso afortunadamente en el partido no es así. Siempre la sigla es mucho más que cualquiera de los dirigentes, incluso que la suma de todos los dirigentes que estamos aquí. Y además hablaba de vacunas. Otra de las grandes vacunas que tienen es la de la bicefalia, ¿no? Pueden tener liderazgos, indudablemente cada uno de ustedes son líderes, pero tienen perfectamente establecido quién y qué tiene que hacer cada cosa, ¿no? Y eso a lo mejor también es una salvaguarda para el partido, para pasar esos momentos de los que estábamos hablando, el de la escisión o el que le tocó a usted como presidente del Euskadi Buru Batzar, que fue el momento de perder el gobierno vasco, ¿no? Que también fue otro de los grandes impactos. Es cierto que la bicefalia en sí mismo, planteado así, puede ser una salvaguarda, pero hay que saber gestionarla, porque hemos vivido, como decía Andoni, el presidente del partido, actualmente, que también hemos tenido crisis internas, crisis que son muy dolorosas, porque al final en un partido político se vive también a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de amistades, y es muy difícil después recomponer toda una red de relaciones que pudieran haber existido antes de lo que haya sido una escisión. Afortunadamente nosotros las hemos superado, pero las hemos conocido, y las hemos conocido también como consecuencia de esa necesidad de una gestión empastada de la bicefalia. Y yo creo que de lo que, como decía Andoni, hemos aprendido, de lo que tiene que ser el principio de realidad, de la diversidad, de lo que pueda ser también dentro de un mismo partido político el poder tener ideas diferentes, el saber gestionar esas ideas diferentes en un contraste, en un debate constructivo, el tener una mirada también compartida de lo que pueda ser un proyecto sobre el que internamente y externamente un partido político tiene que trabajar. Y en ese sentido, pues la bicefalia yo creo que aporta una riqueza a lo que es todo lo que pueda ser una manera de hacer de un partido político, ¿no? Sabiendo cuál es el sitio que a cada uno le corresponde y teniendo una comunicación permanente, un análisis contrastado permanente entre lo que es el partido y lo que somos los representantes institucionales, para saber cuál es el pulso que tiene la sociedad y cómo tenemos que dar respuesta a la sociedad. ¿Cómo se gestiona? Sí, no, pues nosotros la gestionamos de manera bastante cómoda, porque probablemente hemos compartido mucho, hemos visto, hemos sufrido también momentos en los que la bicefalia no chirriaba, ¿no? Y ahí nos baqueteamos seguramente en la política ambos, pero también yo creo que la bicefalia es un símbolo de modernidad. Somos uno de los partidos más antiguos del Estado y de Europa, pero tenemos ahí, Sabino Arana fue y los predecesores fueron muy modernos, ¿no? Porque ahora todos los códigos de buen gobierno que se precian y lo que hacen es repartir el poder. Nunca todo el poder está en una mano, ¿no? Porque es una garantía de democracia, es una garantía de que va a haber una gestión correcta de las cosas. Y la bicefalia en el fondo es un reparto de poder, un reparto para que ninguna de las figuras principales tenga en su mano todo, ni tampoco el partido pueda imponerle al Lehendakari cómo se debe gobernar un país, porque el país es un poco más grande, bastante más, ¿verdad?, que el partido, pero tampoco el partido pierde esa capacidad de poder decirle al Lehendakari o al diputado general o al alcalde, porque esta figura de la bicefalia se produce en todos los niveles, en el nivel nacional, en los territoriales y en los municipales. El partido mantiene también su capacidad de contacto con la sociedad y de contrapeso a veces, ¿no?, en algunos momentos que a todos en la vida no se nos puede, ¿no? Podemos pensar que desde una institución se puede marcar los designios de todo un colectivo, y a veces no es así, ¿no? Es muy bueno que podamos gozar de lo que como representantes institucionales tengamos una responsabilidad de un control y al mismo tiempo de un apoyo.
Es bueno que tengamos un control interno y una rendición de cuentas necesaria que hayamos de hacer quienes somos representantes del Partido Nacionalista Vasco en las instituciones y dar cuenta al propio partido, y al mismo tiempo poder gozar también del apoyo del propio partido más allá de lo que uno proyecta, de lo que uno transmite, y que tengas un equipo, que tengas un cuerpo de partido que te esté apoyando y además intentando trasladar en el ámbito interno de la militancia también los porqués, las claves de la actuación de las instituciones. Sin que falten, me imagino, de vez en cuando pues, roces y fricciones, y no voy a decir grandes desencuentros, pero seguro que no siempre hay exactamente el mismo diagnóstico. Y lo decían no solo entre el presidente del partido y el Lehendakari, sino en todos los niveles que citaba usted. Sí, pero yo creo que hay, desde la asunción de que el sistema es ese, no queda más remedio que sacar adelante las cosas, además de por convencimiento, por militancia, porque creemos en ello. Nosotros ponemos siempre por encima de nuestra posición personal la posición del país, ¿no? Sobre todo la del país, incluso más que la del propio partido. Lo que piensas es qué es lo mejor para esta sociedad, y ahí tiramos todos para adelante. Es evidente pues que desde una institución u otra se ven las cosas de diferente manera, incluso entre instituciones del mismo. Pues Euskadi es una sociedad muy plural y casi a efectos institucionales confederal, ¿no? Tenemos una ley de territorios históricos, tenemos las 3 diputaciones, hay una rivalidad sana entre territorios que suele también trasladarse a la acción institucional y política, la relación de las diputaciones con el gobierno vasco, de todos con el partido, pero ya digo, creo que aquella vacuna de la escisión nos inoculó a todos un virus favorable al diálogo y al encuentro. Al final hay que llegar a un acuerdo porque es lo bueno para el país, ¿no? Bueno, ha aparecido la escisión. Aquí están con nosotros 2 de los últimos presidentes del Euskadi Buru Batzar, pero en el suplemento que van a poder leer los lectores del Grupo Noticias a partir del día 24 van a estar todos, ¿no? Incluido Carlos Garaycoechea, que no ha podido estar aquí, con el que no hemos podido contactar telefónicamente por cuestiones personales, pero sí que nos ha mandado por escrito testimonio, ¿no? y dice que el tiempo supera las heridas. Le queda como mucho una cierta tristeza, y luego dice que mirando hacia atrás con respeto y desde luego con afecto y sin resentimiento, pienso que si no hubieran existido esos detonantes de la crisis, el tiempo habría hecho que el PNV se hubiera partido en 2 igualmente. Esa es la opinión de Carlos Garaycoechea. No lo sé, no sé esta última afirmación de que en todo caso el partido se hubiera dividido. Habría que estar en las circunstancias que se dieran en cada momento, ¿no? Yo con todo el respeto, y creo que con el mismo respeto y cariño que el conjunto de la militancia que vivió aquellas épocas le profesa también al Lehendakari Garaycoechea en este momento todavía. Yo, efectivamente, el Partido Nacionalista Vasco lo superó, pero como decía Andoni antes, nosotros venimos de 2 escisiones. Ha habido otras decisiones en el partido en la década de los años 20 del siglo pasado también, con Aberri y Comunión. Es decir, que hemos vivido situaciones como partido a lo largo de 125 años, antes incluso que el año 79-80 o antes incluso que el 83 al 86, con las escisiones últimas que hemos tenido. Pero conociendo, podríamos decir que el tiempo nos ha puesto a cada uno en su sitio, sí, pero eso no deja de ser para mí un cierto planteamiento con un regusto amargo, porque yo creo que las escisiones nunca debieron haberlo sido. Creo que podríamos haberlo gestionado todos de la misma manera. Imagínense los oyentes o los espectadores que puedan ser, o los lectores en su caso, lo que hubiera sido de Euskadi, no del Partido Nacionalista Vasco, sino de Euskadi en la década de los 80 si no hubiera habido una decisión, y cuál sería ahora la situación de Euskadi. Bueno, tampoco es posible adivinarlo, ¿no? Pero en todo caso yo creo que habiendo superado esas situaciones, desde luego creo que
un partido tiene que saber gestionar. Ahora yo creo que, como Andoni decía, estamos inoculados. Afortunadamente sabemos gestionar lo que puedan ser las realidades diferentes que afectan a cada uno de los territorios, las composiciones políticas que se dan también de representación en cada uno de los territorios, los planteamientos de cara a futuro que hemos de hacer, ¿no? Pero bueno, estamos como estamos, como Partido Nacionalista Vasco, con una salud envidiable. Bueno, acabo de dar un susto a mis compañeros del Grupo Noticias. No es el 24, no tienen que correr tanto, es el 31, cuando va a salir el suplemento sobre los 125 años de EAJ-PNV y con la participación de una u otra manera de todos los últimos presidentes de los que quedan vivos. Y precisamente con el antecesor de Íñigo Urkullu también hemos tenido la posibilidad de charlar. Merece la pena que escuchen la entrevista que, por cuestiones de agenda, no nos quedó más remedio que grabar con Josu Jon Imaz. Y recibimos ya a Josu Jon Imaz. ¿Qué tal? Egunon. Egunon, Javier. ¿Qué recuerdos personales y políticos guarda de aquella época que fue convulsa también durante su etapa al frente del PNV? Pues muchos recuerdos, y como bien dices, al final quedan muchos recuerdos personales y también políticos, evidentemente. El primero personal es el de, bueno, pues todo un honor, ¿no? El haber podido liderar el EBB en un momento que, como bien decías, fue un momento muy complejo, muy convulso. Fueron años de una Euskadi diferente, el terror, radicalismo, en el que creo que hicimos un esfuerzo muy importante por apostar por la convivencia y por la paz. Y creo que junto a otros muchos, y gracias a ese esfuerzo, pues hoy estamos viviendo una situación absolutamente diferente, y queda esa satisfacción, ¿no?, de haber contribuido, pues entre todos, un poco a que la Euskadi en la que vivamos hoy sea diferente, sea un escenario de convivencia en el que pensamos más en futuro. Y en el plano personal, por supuesto, pues la satisfacción de terminar un mandato y pasar el testigo a una persona de valores tan profundos como es Íñigo Urkullu. Para mí también fue una satisfacción muy importante. ¿Y cuál cree usted que ha sido la principal contribución del PNV a la sociedad vasca en estos 125 años que estamos conmemorando? Hablar de 125 años y de más de un siglo es difícil, ¿no? Yo creo que vivimos... las personas amamos y queremos lo propio, nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra cultura, aquello con lo que más nos identificamos, y a su vez yo creo que vivimos también en un mundo que es un mundo abierto, un mundo en el que compartimos y tenemos que compartir espacios con otros, un mundo en el que nos integramos, por el que apostamos. Y yo creo que este equilibrio tan importante y tan necesario entre el amor a lo propio con la apertura y el compartir espacios, yo creo que es un equilibrio en el que EAJ ha apostado fuertemente por mantener a la sociedad vasca a lo largo de estos 125 años, y además con una cosa que es muy importante, ¿no? y que además, pues yo creo que históricos y referentes como Irujo y otros, Aguirre, Landaburu y otros tantos, siempre lo recordaban, ¿no? Siempre poniendo a la persona y al ser humano en el centro, por encima de cualquier otra consideración o por encima de cualquier otro proyecto. Al final, las personas y los seres humanos somos los que tenemos que estar en el centro de los proyectos, y yo creo que eso ha sido una máxima a través de 105 años en los que, bueno, evidentemente, pues como cualquier proyecto humano, ¿no? Siempre hay avatares, hay momentos más complejos, momentos mejores, peores, aciertos y errores, pero bueno, eso forma parte de la condición humana. Pero yo creo que esa máxima se ha mantenido siempre a lo largo de todo ese periodo de tiempo, y eso me parece importante destacarlo. Bueno, pues hablando de avatares, fíjese el avatar que nos ha tocado para la conmemoración del 125 aniversario, ¿no? Toda esta terrible pandemia que cada cual está tratando de bandear como buenamente puede. ¿Cómo le ha ido a usted en lo personal y qué espera para el 2021?
Bueno, pues hombre, yo creo que yo muchas veces cuando escucho, y entiendo que haya gente que tenga que decirlo, pero estas cosas de que esto nos hace más fuertes, que estamos unidos y que salimos mejores, y yo suelo decir, vamos, es que esto es, y perdón por la expresión, pero la pandemia sobre todo es una gran putada. O sea, esto yo creo que hemos visto todos, y bueno, pues y en espacios muy cercanos, pues mucho dolor a lo largo de estos meses. Lo hemos vivido con situaciones complicadas en lo personal, y cuando uno ve esto, pues lo que tiene ganas es de que se pase página cuanto antes, ¿no? Y luego lo profesional, pues hombre, también ha sido un año pues en el que por la responsabilidad que me toca, ¿no? Pues nosotros en marzo y abril pues tuvimos que mantener las refinerías, las plantas químicas, en un momento muy complicado en el que las personas estaban contagiando y en el que tenías que poner a la gente en cuarentena, pero había que funcionar porque los camiones tenían que parar en las gasolineras y las estaciones de servicio, tenían que llevar las comidas, los alimentos a los supermercados, las ambulancias necesitaban combustible, los sanitarios necesitaban materiales de protección que se fabricaban las materias primas en nuestras plantas químicas. Entonces, es decir, fueron 2 meses muy complicados en lo personal y en lo profesional, pero me atrevo a decir que no muy diferente de lo que yo creo que prácticamente toda la sociedad ha vivido, y una parte de la sociedad lo ha vivido mucho peor, porque claro, esto está dejando también, aparte del sufrimiento, personal, y que hayamos podido tener unos y otros, además está afectando mucho a muchos sectores, a muchas personas en su empleo, y por eso yo creo que esto pues tenemos que trabajar todos con la esperanza, y yo evidentemente tengo la misma incertidumbre que la puede tener cualquier oyente y no tengo ninguna información añadida, ¿no?, al respecto, pero esperanza de que cuanto antes pues podamos empezar a ver la luz al final del túnel, ¿no? Y entre tanto pues que seamos todos muy muy prudentes, y vienen unas fechas que son complicadas, la Navidad, en la que creo que tenemos que poner todos por delante, pues sobre todo mucha precaución y mucho respeto a las personas que queremos, para contribuir a que cerremos esta página cuanto antes en nuestra sociedad. Bueno, pues eso es lo importante, que así sea, y que tengamos más oportunidades para volver a charlar con más tiempo. Josu Jon Imaz, eskerrik asko, hasta pronto. Eskerrik asko, Javier. Bueno, pues Josu Jon Imaz, que forma parte también de la historia de EAJ, y fue su predecesor, ¿no? Lo sí. cual nos da pie a recordar un poco los años de su mandato. Sí, así fue. Bueno, él sustituyó a Xabier Arzalluz como presidente del Partido Nacionalista Vasco. Fue un tiempo complejo de gestionar. La figura de Xabier es una figura que no tiene parangón, y por lo tanto el pretender sustituir a Xabier con alguien que pudiera ser similar a Xabier pues es imposible. Habría que pensar en aquel momento, y así lo hicimos, quienes apostamos por intentar evolucionar el partido también a lo que era el tiempo del siglo XXI, a lo que era una proyección internacional, a lo que era también una realidad de gestión de un país convulso, como el propio Josu Jon ha reflejado también, marcado por la violencia, por el terrorismo, en aquellos momentos todavía de manera cruenta, intentar abocarlo también a un proceso de trabajo por la paz, pero desde una pluralidad. Bueno, yo creo que fue una apuesta que se hizo en aquel momento con la persona de Josu Jon, y a quien hay que agradecerle y reconocerle también toda la dedicación, todo el esfuerzo, todo el compromiso que supuso también en estos planteamientos en lo que fue la sustitución de Xabier Arzalluz. Me imagino que ninguno, que todos y cada uno de ustedes han tenido o están teniendo lo suyo, ¿no? Lo suficiente como para seguir manteniendo, como decía el otro día, las mariposas en el estómago, ¿no? Y si una decisión mía lo fastidia. Hombre, a todos sí. La verdad es que no han sido años fáciles desde el 77 hasta aquí, han sido años complicados para esta casa y para quienes han dirigido el partido, pero también es porque nunca hemos rehuido la responsabilidad. Todos los que han estado aquí han tomado las decisiones y han sido valientes, ¿no? Han tenido que ser valientes. Antes hablabas de la escisión. Yo probablemente creo que hoy con el rodaje democrático que tenemos, esa escisión no se hubiera producido, pero de todas maneras se produjo, y en muy pocos años
fuimos capaces de gobernar con nuestra escisión, algo inaudito en la historia política europea, que alguien a tan poquísimo espacio de tiempo fuera capaz de reconciliarse con los que habían abandonado el partido como para gobernar conjuntamente en los tiempos del Lehendakari Ardanza, ¿no? O sea, quiero decir que al final en el partido siempre ha habido valentía para tomar decisiones y una capacidad de ponernos por encima de los intereses personales o partidistas el interés global del país. Yo creo que ese es el gran acierto del PNV, junto con saber tomar la medida, la temperatura a esta sociedad, ¿no? Entonces, claro, pues fíjate, en estos 5 años últimos, fíjate lo que hemos tenido que bregar, ¿no? El partido ha sido protagonista, muy a su pesar, en muchos lances de la política española. Nos hemos cargado a un presidente, o eso se dice, hemos puesto a otro, apoyamos un gobierno que unos le llaman Frankenstein y el otro es el del progreso, y al final nosotros, ¿por qué estamos ahí? ¿O qué es lo que preside a todas las mujeres y hombres del PNV que se mueven en la política? Preservar el espacio de identidad de Euskadi, de la sociedad vasca, y luego que esta sociedad progrese. Entonces, si tú tienes claras esas dos cosas, pues hay que tomar decisiones que son marrones, vamos a decir, pero si está claro para qué lo haces, pues te podrás equivocar o no, eso ya es humano, ¿verdad? Pero lo haces con bastante tranquilidad. Esa es una de las claves, ¿no? El tener que optar, y al PNV le ha tocado optar muchas veces y ante cuestiones muy trascendentes a lo largo de su historia. ¿Se ha equivocado alguna vez? ¿Consideran que generalmente ha acertado? En cosas, insisto, de muchísimo calado. Pues yo diría que no, y no es por petulancia de partido político, un partido que es líder también en representación en la sociedad vasca. Evidentemente que habremos tenido nuestros aciertos y nuestros errores como partido político, como todo proyecto sustentado en personas. Pero en 125 años de historia, pues si yo pensara en los fundadores del partido, empezando por Sabino Arana, difícilmente creo que estarían pensando que el Partido Nacionalista Vasco hubiera llegado a 125 años después mantener esta representación social, la concitación también de esta voluntad mayoritaria de la sociedad vasca en el siglo XXI, habiendo vivido todas estas circunstancias que antes hemos dicho, desde guerras, exilios, crisis industriales, crisis económicas, ostentando una responsabilidad institucional también, a lo que ha sido también decisiones del propio Partido Nacionalista Vasco. El hecho de que nosotros sigamos también manteniendo la firmeza de nuestros principios, la convicción en lo que son nuestras aspiraciones y combinándola también con lo que es la progresiva gradualización, en lo que es la consecución de esas aspiraciones y de esos principios, creo que nos lleva a interpretar que no podemos hablar de errores, sino que un acierto también paulatino en cuanto a lo que es intentar entender, comprender lo que la sociedad nos demanda en cada momento. Yo creo que una de las características del éxito del partido es que ha sabido estar donde tenía que estar en todo momento, aunque muchas veces ese sitio no fuera cómodo, o no fuera agradable para él. O sea, el partido ha sido, luego nos dices la ambigüedad o la versatilidad del PNV, no, es estar donde tienes que estar, ¿no? Al principio de los tiempos, pues el partido estuvo frente a quienes negaban la identidad vasca, ¿no? Y fue a construir. Después estuvo frente a la dictadura de Primo de Rivera. Después hizo una primera negociación para hacer un estatuto de autonomía, incluso con sectores del carlismo navarro, pero 2 años después fue capaz de apoyar a la República, porque apoyando a la República estaba apoyando a la democracia, ¿no? Y a la libertad. En el exilio
fue capaz de montar incluso un servicio de espionaje a favor de las democracias occidentales y de los aliados frente a Hitler y Mussolini, aunque ellos luego nos traicionaron, pero seguimos siendo atlantistas y seguimos siendo europeístas. Vino el 77 y frente a quienes nos decían con una pistola encima de la mesa que había que ir a la ruptura, pues nuestros mayores dijeron que no, que había que ir a la transición y que había que jugar aquel partido. Menos mal que lo hicieron. Durante todo ese tiempo se opusieron a la violencia de ETA, se opusieron a la violencia de los aparatos del Estado. O sea, el partido, y estoy diciendo sitios que no han sido cómodos, y nosotros casi todo esto, visto con esa perspectiva, por lo que nos ha tocado a nosotros, es política de salón, comparado con esas situaciones tan duras. Por no seguir incluso con una situación tan compleja como fue el acuerdo de Lizarra-Garasi, aquel esfuerzo por que acabara la violencia, el partido, a pesar de estar siempre contra la violencia, hizo todos los esfuerzos y luego los terminaron precisamente Josu Jon y Íñigo en aquellos diálogos de Loyola. Siempre estuvo, tampoco fue cómodo ir a Loyola en aquellas circunstancias, pero había que intentar por todos los medios que acabara aquella sangría que estaba acabando, además de con vidas humanas, estaba acabando también con la propia idea de un pueblo vasco libre y sano, ¿no? Entonces, hemos estado siempre donde había que estar, aunque no fuera cómodo, y luego en lo que hemos hecho, pues creo que también, sin petulancia, creo que hemos acertado la mayor parte de las veces, ¿no? Oye, casi lo que a veces es la prueba del 9 o la del algodón es qué hacen tus oponentes políticos después de ti, ¿no? Y hacen parecidas cosas, ¿no? Entonces están dando las mismas respuestas que nosotros dimos a esos problemas 2, 3 décadas antes, ¿no? Entonces yo, desde ese punto de vista, creo que eso es sin falsa modestia, y además porque soy el que menos tiempo lleva al frente, o sea, no me estoy arrogando una posición mía, sino de mis antecesores. Yo creo que el partido ha sabido acertar. Claro, estamos hablando hacia atrás, desde lo que se trata cuando se conmemoran los 125 años, pero hay que mirar hacia adelante para llegar, no sé si a esos 125 más, pero a seguir. ¿Qué puede llevarle hoy a un chaval de 20 años, a una chavala de 20 años, a votar a un partido como EAJ-PNV, cuando había quien ya había previsto que un día se acabaría esto, ¿no? Que ya pues la sociedad evolucionaría y dejaría de lado al partido, y el partido pues hoy es el momento en el que más fuerza electoral ha conseguido y más respaldo? No es fácil, no es fácil hoy en día. Los dos tenemos hijos ahí en la veintena, o sea que sabemos lo que es, conocemos bien el percal porque lo tenemos en casa. La política no se vive como cuando nosotros teníamos 20 años. En aquel momento el compromiso militante era tremendo. No sabías prácticamente qué iba a pasar con aquel partido y ya estabas metido en él porque eran unas ideas muy potentes que surgían probablemente desde la prohibición, desde la clandestinidad y eso en cada casa. Hoy en día la juventud vasca, pues las grandes conquistas que nosotros nos planteábamos de ver la Ikurriña ondeando en los lugares públicos, que se pudiera hablar euskera, que tuviéramos instituciones vascas, que tuviéramos una policía vasca, una sanidad y una escuela vasca, etcétera. Para ellos esto es pura rutina. Ellos han nacido con la Ikurriña, han nacido yendo a Ikastolas o a los colegios donde han elegido sus aitas y sus amas y han podido ejercer su vasquidad sin ningún problema, ¿no? Por lo tanto, su relación con la política creo que es un poquito más desapasionada que la nuestra. Es la de que ellos en la política encuentren las respuestas a sus problemas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el partido tiene que saber, yo creo que lo hacemos, pero todavía tiene que estar más atento para saber darle a la juventud respuestas a sus problemas. Y en el fondo un partido político y vamos a las instituciones a eso, a gestionar problemas y a buscar el progreso social, en este caso, pues para lo que es de verdad el futuro de nuestra sociedad. Somos una sociedad
demasiado envejecida, no somos demasiado prolíficos y tenemos que mimar a la gente joven que tenemos hoy. A mí me gustaría que los jóvenes viesen también que en el ejercicio de la política primero es la honestidad en lo que es la función política y que encuentren en sus ánimos también de identificarse con un partido político, sea el que sea, en nuestro caso con el Partido Nacionalista Vasco, con un partido que combina lo que es los principios y lo que son voluntades, ¿no? Principios ya desde sus creencias fundacionales, políticas, aspiraciones nacionales, también con voluntad de ser un pueblo, pero principios también humanistas, principios de construcción social y construcción nacional, en la que el beneficiado sea la persona, toda persona vasca que viva en Euskadi. Y esa voluntad de ir construyendo permanentemente en relación a lo que es la realidad que en unas épocas haya sido una o hoy sea la solidaridad, el medio ambiente, la cultura, el intentar, más allá de lo que es el desarrollo personal, también el desarrollo como pueblo en un escenario en el ámbito internacional. Yo creo que todo esto es lo que hoy en día reivindican también la juventud, más allá de lo que pueda ser intentar dar satisfacción a sus necesidades personales. Aunque visto desde un joven, desde una chavala también, son más molonas, vamos a decirlo en esos términos coloquiales, las propuestas de la oposición que las de un partido institucional. Sí, ¿no? claro, no es fácil. Gobernando. Ahí lo tienen muy complicado. No es fácil para un joven identificarse con los partidos de gobierno, ¿no? Porque la juventud parece que va asociada siempre a la contestación. Pero me da la sensación a mí, y ya digo que algo tengo en casa y conozco, que la juventud actual sabe distinguir o distingue y hace planos diferentes entre lo que es su capacidad de crítica política con luego lo que es el voto y la adhesión. Yo no quiero ser, no tengo los datos, pero probablemente nosotros tengamos en este momento el grupo parlamentario más joven del Parlamento Vasco, de edad media más joven, y probablemente tenemos el alcalde más joven de toda Euskadi, entendida Euskadi como nosotros entendemos Euskadi, los 7 territorios, ¿no? Eso no es una casualidad, eso es también dos cosas. Primero, que tenemos jóvenes, que hay gente joven, y segundo, que el partido prima ese relevo generacional, ¿no? O sea, yo en ese sentido entiendo que sea difícil para muchos jóvenes vincular su imagen a la del partido del gobierno, sea este el que sea, pero nosotros lo conseguimos, Bueno, habíamos prometido a nuestros oyentes y a nuestros espectadores que la mayor parte del tiempo iba a ir sobre el aniversario, pero hay cuestiones de actualidad que no entenderían ni nuestros oyentes ni nuestros espectadores que no planteásemos a los dos invitados que tenemos hoy aquí. Así que, Lehendakari, yo quiero preguntarle por qué sintió ayer la necesidad de participar en esa entrevista donde nos lanzó varios mensajes claves. Pues porque seguimos asistiendo desde el mes de marzo a una mirada permanente a las instituciones, que es necesario para saber cuáles son las medidas que adoptamos desde las instituciones, pero porque hemos de saber que está en cada una de nosotras y de nosotros el que también ayudemos a superar esta situación de pandemia. Y entre esta apelación a lo que es la responsabilidad institucional, que uno la tiene que asumir, y en eso estamos, en la gestión también desde las instituciones, pero también en lo que es la llamada al compromiso, en el que no es una apelación a las ciudadanas y ciudadanos en genérico, sino que es empezando por uno mismo. Y empezando por uno mismo porque está en juego mi vida, está en juego lo que yo pueda gozar de salud, y en la medida en que yo sea una persona comprometida también con lo que es mi salud, con lo que es mi vida,
también estaré ayudando y estaré siendo solidario con el resto de las personas. Por eso, en un tiempo como el que ahora nos toca vivir, de periodo de fiestas navideñas, la relajación a la que podríamos o en la que podríamos caer, pues no sería nada solidaria, nada coadyuvante también a afrontar esta situación con una esperanza de vencer lo que es la pandemia. Por eso la apelación, y en ese trabajo estamos, en el de intentar gestionar desde las administraciones de la mejor manera posible, en nuestro caso desde el Gobierno vasco, con lo que sea nuestro ámbito de competencias y nuestra responsabilidad, pero al mismo tiempo también el hacernos un llamamiento a nosotros mismos. No estamos haciendo un llamamiento a la sociedad en tercera persona, sino en primera persona del plural. Cuidarnos y cuidarlos es lo que estamos diciendo. No nos va a avanzar, desde luego, las medidas que adopte el LABI, pero sí en qué sentido pueden ir. Y una pregunta que también nos estamos haciendo en la calle es, ¿no se pudo avanzar antes este tipo de medidas? Bueno, mañana se reunirá la Comisión Técnica del LABI y he convocado también la reunión del LABI, del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil en Euskadi, el llamado LABI, para las 5 de la tarde de mañana. Veremos a ver cuál es el criterio de la Comisión Técnica en función de los datos que vamos también sabiendo, conociendo estos días, pero no solamente por lo que pueda ser de satisfacción la curva descendente que hayamos vivido en estos últimos días, aun cuando se haya ralentizado esa curva descendente, sino también la preocupación por los próximos días, por esta posible relajación a la que vayamos a asistir en los próximos días, intentar poner coto a esa relajación, a esa desinhibición que cada uno de nosotros pueda sentir también en los próximos días. ¿Se podían haber adoptado antes? Pues fíjese que nosotros en Euskadi y en el Estado español fuimos los primeros en adoptar decisiones. Los primeros en adoptar decisiones ya el 13 de marzo con la convocatoria o la llamada de la emergencia sanitaria. Seguimos estando en emergencia sanitaria desde el mes de agosto, que volvimos a llamar a emergencia sanitaria. Estamos en el conjunto del Estado en estado de alarma, por solicitud mía como Lehendakari también, de que se declarara el estado de alarma. Habría querido que se hubieran adoptado decisiones más consensuadas. De hecho, las decisiones que aquí están vigentes son como consecuencia de decisiones que así fueron acordadas en un Consejo Interterritorial de Sanidad con los diferentes consejeros. Nosotros hemos ido adoptando decisiones de cierre de colegios, los primeros en Euskadi, en el mes de marzo. Cierre también de una localidad como el municipio de La Bastida en el mes de marzo. Hemos sido pioneros también en las medidas que ahora están en vigor. Hemos sido pioneros también en las restricciones. Otra cosa es que comunidades que supuestamente gozaban de una mejor situación hasta hace pocos días, ahora están adoptando decisiones que parece que son más restrictivas que las nuestras, cuando las nuestras están en vigor. Es que ahí quería ir yo. En el anterior Consejo Interterritorial, Euskadi pudo haber llevado una propuesta más restrictiva que las del resto, pero sí, por el bien del acuerdo se optó, bueno, pues vamos a hacerlo así. Así lo hicimos. De hecho, yo creo que está en la hemeroteca también disponible para cualquier ciudadano o ciudadana, como nosotros planteamos que los grupos de personas en las celebraciones de las fiestas navideñas, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, fueran de 6 personas, incluidos menores. Planteamos incluso una restricción de movilidad o una libertad de movilidad horaria en esas noches más restringida que la que actualmente está vigente. Planteábamos incluso que los días de movilidad fueran solamente el 24, el 25, el 31 y el 1, y no del 23 al 26 o del 30 al 2, como después se adoptó, y ahora estamos viendo cómo incluso comunidades que dicen que han adoptado decisiones más restrictivas, sin embargo plantean la movilidad desde el 23 hasta el 6 de enero. Bueno, nosotros en aras a ese consenso, por entender que la manera de celebrar el periodo navideño nos trasciende de lo que es el ámbito comunitario, porque tenemos familias cruzadas, porque tenemos también vivencias que no es bueno tampoco ponerlas en contraposición, de unos de una manera, otros de otra manera. En aras al consenso
adoptamos el criterio del Consejo Interterritorial, siendo que nosotros habíamos previsto y propuesto medidas más restrictivas. Veremos mañana todavía cuáles son las medidas que en su caso analicemos. Pero tiene que ser complicado, ¿no? Hagan lo que hagan, seguramente van a resultar criticados. Sí, yo que no estoy en la decisión, la toma de esas decisiones, pero joder, yo sufro un montón cada vez que veo que hay una reunión del LABI, porque da la sensación de que la sociedad que está compuesta por cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros llevamos una especie de tensión bipolar con este asunto, ¿no? Cuando se toman las medidas, ponemos la vista en las consecuencias negativas que pueden tener esas medidas y nos acordamos de los sectores afectados, etcétera. Cuando suben los contagios y se acerca el peligro en las UCIs y en las UBIs, le pedimos al gobierno que apriete más. Es contradictorio, no podemos, o sea, yo creo que aquí hay que respetar los derechos de todo el mundo, pero hay un derecho que ahora tiene que prevalecer, que es el de la salud pública, que es la suma de la salud de todos los demás, ¿no? Y ahí yo veo a las instituciones, yo estoy tranquilo y creo que estamos en buenas manos, en manos del Lehendakari, de las autoridades sanitarias. Al final estamos haciendo caso a unos técnicos que son muy buenos. Tenemos en este país hay un sistema sanitario, yo creo que de primerísimo nivel. Vamos a hacerles caso, aunque no nos venga bien. Todos tenemos familia. Cualquiera que me conoce sabe que a mí me gusta alternar, que soy chiquitero, pero cuando no se puede, y ahora nos están pidiendo que hagamos un penúltimo esfuerzo porque, bueno, pues ya está la vacuna ahí, etcétera, pero tenemos que llegar bien a la vacuna como sociedad, no podemos caer en esa famosa tercera ola. Estamos viendo que el bicho anda suelto y hemos visto lo que ha pasado ahora en Inglaterra, o sea que hay cosas todavía para mantener las armas en alto y para ser responsables y hacer caso a lo que se nos diga. Yo creo que el Lehendakari no quiere amargarle la vida a nadie. Cuando toman esas decisiones en el LABI es porque son muy necesarias, porque son estrictamente necesarias. ¿Y cuánta colaboración han tenido del gobierno español esta vez, ¿no? Porque aparentemente se supone que el peso de las decisiones está en las comunidades autónomas, con lo cual nadie les va a echar la culpa a Moncloa, sino a cada uno de ustedes, ¿no? Y la sensación es bueno, pues que está dejando casi que se cuezan en su propio jugo, ¿no? En su propia salsa. Bueno, mire, ha habido 16 reuniones de la llamada Conferencia de Presidentes hasta el 26 de octubre. Desde el 26 de octubre no ha habido ninguna conferencia de presidentes. En las 16 reuniones de conferencia yo he planteado hasta 55 propuestas. Yo he sido muy crítico con la manera de gestionar que tuvo el gobierno español en la primera ola el estado de alarma. Después he reivindicado el estado de alarma, como he dicho antes, y el estado de alarma vigente resulta que faculta a las autoridades delegadas, que somos los presidentes o lehendakari de las comunidades autónomas y ciudades autónomas en el Estado español. Sin embargo, bueno, pues hay unos criterios que se adoptan en el Consejo Interterritorial de Sanidad, y lo sorprendente es que en el penúltimo Consejo Interterritorial, como antes he mencionado, nosotros accedimos en aras al consenso a lo que pudieran ser unas medidas comunes, y sin embargo en la última reunión del Consejo Interterritorial nos hemos visto que se ha dejado que cada comunidad autónoma adopte decisiones, curiosamente, insisto, decisiones que ya nosotros habíamos propuesto. Bueno, yo quiero ser propositivo en orden a lo que es también algo que nos está afectando a la sociedad a nivel global, a nivel internacional. Yo he venido reivindicando también la necesidad de que la propia Unión Europea tenga unas medidas similares para todos los Estados miembros de la Unión Europea y simultáneas también para su aplicación. Parece ser que en este momento la propia Unión Europea está reconsiderando, ante lo que es una situación de una nueva cepa
o de una modificación de la cepa del coronavirus, tal y como se dice en Londres que se ha detectado, pueda ser la propia Unión Europea la que adopte unas decisiones comunes para todos los Estados miembros. Yo he abogado por eso y he abogado desde lo que es mi concepción también basado en lo que es el modelo alemán, no solamente para las medidas a adoptar en orden a lo que es la economía, sino también en el modelo alemán de consenso entre la canciller del Gobierno federal con los presidentes de los Länder. Y es lo que he venido planteando, el consenso, que es lo que entiendo como cogobernanza. No es lo que hasta ahora se viene practicando, pero bueno, seguiremos trabajando para ello. Y en esta misma cuestión que acaba de citar, en la actitud o en las medidas que hay que tomar respecto a la nueva cepa, ¿no le parece que el Gobierno español se ha quedado en la retaguardia mientras el resto de los países de Europa han dado un paso? ¿Usted sería partidario de cerrar espacio aéreo, por ejemplo? Sí, de hecho, bueno, creo que es uno de los temas en cuestión en este momento. Ayer mismo teníamos alguna comunicación también con el Gobierno español ante la decisión que otros países de la Unión Europea han adoptado como consecuencia de la cepa en el Reino Unido, en Londres más particularmente, y lo que pueda ser el cierre del espacio aéreo con el Reino Unido. Bueno, creo que esto, que ayer mismo lo hablábamos, tendrá también su visibilidad en los próximos días. Háblenos de la vacuna. ¿Cuándo van a llegar a Euskadi? ¿Cuándo vamos a ver las primeras imágenes de personas vacunándose? Bueno, la vacuna la aporta la Unión Europea. Es la Unión Europea, tras lo que sea la decisión de la Agencia Europea del Medicamento, la que avale una o varias vacunas. En este momento estamos en proceso de evaluación de la vacuna Pfizer en el ámbito de la Unión Europea. Próximamente tendrá lugar también la validación de otra vacuna, y es la Unión Europea la que aporta lo que es las dosis para que luego se administren en los Estados miembros. Yo creo que será una aplicación de manera equitativa. En nuestro caso estamos preparados para lo que es la aplicación de esa dosis, que va a ser progresiva. Hay que hacer un llamamiento también o un planteamiento a la sociedad de manera absolutamente clara. No desde el primer día va a haber vacunas para todos, no desde el primer día que sea disponible la vacuna va a haber vacunas para todos. Tenemos que priorizar, y en este sentido hay un compromiso de priorización en las personas mayores, y esto va a ser así de aplicación en el conjunto del Estado español y por lo tanto también aquí en Euskadi, en los 3 territorios de la comunidad autónoma. Necesitaremos meses para lo que pueda ser la administración de la vacuna a una parte muy importante de la ciudadanía, hasta que consigamos lo que se denomina esa inmunidad de rebaño, y por lo tanto estamos hablando de verano del año que viene, y eso es lo que nos obliga a pensar que la mejor vacuna a la espera de lo que sea la vacuna médica, la mejor vacuna es la prevención de cada una y cada uno de nosotros. Tendremos que seguir cumpliendo estrictamente las medidas que vayamos adoptando para prevenir lo que es el efecto del coronavirus. Es un mensaje un poquito menos popular que el que escuchamos en otros dirigentes, ¿no? que prácticamente nos están ofreciendo la salvación para pasado mañana. Usted apuesta, sin embargo, por la prudencia y por decir esto no se acaba mañana. Así es, y lo que tenemos que saber es que en las medidas que vayamos adoptando, como hemos venido haciendo hasta ahora, intentamos guardar un equilibrio entre lo que es la salud con lo que es también el desarrollo económico, el desarrollo social, intentando también mirar con prioridad a los colectivos más vulnerables. No podemos olvidar que hay fallecidos, hay personas fallecidas como consecuencia del coronavirus, y que mal haríamos si solamente pensáramos en los fallecidos en el momento en que nos toca más cerca. No, es así. Hay personas fallecidas como consecuencia del coronavirus, hay personas hospitalizadas, hay personas que, aun habiendo superado el coronavirus, tienen otro tipo de consecuencias que necesitan tiempo también para superar. Y junto con eso hay una situación de presión sanitaria, presión en la atención primaria y presión en los hospitales que tienen que derivar también a otro tipo de intervenciones quirúrgicas que pueden ser urgentes como consecuencia de la ocupación masiva que pueda haber de camas hospitalarias UCI. Y en este
sentido yo creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad, al mismo tiempo que combinar con medidas también que incidan en lo que pueda ser el menor coste económico posible como consecuencia del coronavirus. Son planteamientos que sí, efectivamente pueden sonar más impopulares, pero es el principio de realidad, es el principio de realidad en el que nos tenemos que mover. Un principio que imagino que ahí sí que comparte al 100%, Antonio. Sí, por supuesto, porque esto está siendo una prueba también para la salud de la identidad de un país. Yo creo que ahí nos jugamos la salud física, pero también como país, cómo demos respuesta y cómo salgamos de esta crisis va a dar un poco la nota, nos va a poner nota como sociedad, y yo creo que lo estamos haciendo razonablemente bien, pero tenemos que aguantar esta champa final, que quedan unos cuantos meses todavía, hasta que no esté todo el mundo vacunado, y seguramente al día siguiente tampoco podremos decir que esto se ha acabado, porque seguro que ¿quién nos iba a decir hace un año que íbamos a estar en esta situación? Tenemos que ser prevenidos, pero lo que nos queda de aquí hasta que esa situación se produzca, creo que tenemos que hacer ese esfuerzo pensando en el colectivo, pensando en el país, y el país somos todos, es el vecino, son nuestra madre, nuestros padres, nuestros hijos. Hay que hacerlo, si uno no lo quiere hacer por sí mismo, que lo haga por los demás. Lehendakari, Antonio Ortúzar, muchísimas gracias a los dos por estos. Nos hemos pasado un poquito, pero yo creo que esas últimas preguntas lo merecían. Muchísimas gracias y hasta pronto. Eskerrik asko zuei eta Gabon zoriontsuak izan ditzagula. Hori da, agur.